vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 14. Vamos a hablar de dos historias, pero primero vamos a compartir esta y después vamos a ir también al libro de Reyes. Pensé que no podía abrir el tiempo. Primera de Samuel 14:1. Yo la tengo acá en mi Biblia porque es otra versión. ¿Sí? Y la mía dice: y cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo nada a su padre lo que pensaba hacer. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar al versículo 6. Crucemos hasta la avanzada de ellos, de esos paganos. Acá esta versión no sé cómo dice. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Sí? Sigo leyendo acá. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Qué bueno, pastor, cuando nosotros encontramos a alguien que dice eso. Vamos, pastor, vaya, si yo estoy al lado suyo. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarnos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 40 hectáreas. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Israel derrota a los filisteos, es el título de mi Biblia. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod aquí. Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros y había una terrible confusión en todas partes. Miren, en esta historia, si leemos antes, ¿qué pasaba? Saúl había actuado locamente, porque Saúl, que era el rey, había tenido temor, porque los filisteos lo acechaban, los rodeaban, las circunstancias, los problemas, cuando muchos de nosotros estamos así. ¿Y qué pasó? Jonatán no se quedó con el temor. No le dijo nada a su padre, porque su padre estaba desenfocado. Entonces, en ese momento, ¿con quién habló? Con su escudero. Y le dijo: vení, vamos.
Entonces, ¿qué hubo en el corazón de Jonatán? Una determinación. Y el Señor hablaba, este es un tiempo de determinarse. Es un tiempo de no mirar las circunstancias. Es un tiempo de no ver quién te rodea. El filisteo incircunciso siempre va a estar. Porque el enemigo tiene un solo objetivo: robar, matar y destruir. Y sacarte del propósito de Dios. Pero vos tenés que estar determinado, firme sobre la roca. Jonatán sabía quién era su Dios. ¿Y qué dijo? Él no dijo, voy a ir. No, yo no me voy a quedar con el temor. Esto se tiene que terminar. Cuando nosotros nos determinamos, ¿qué quiere decir esto? Los demonios no pueden tener autoridad sobre mi vida. Cuando hay situaciones que te desenfocan, hay situaciones que te enojan, hay situaciones que te hacen poner mal. Miren, mi amado, ayer nosotros fue un día hermoso, pero cuando yo volví, tuve que tomarme el medicamento porque me dolían hasta los ojos. Pero eso, que yo tenía tos, que no me siento bien. ¿Saben? Para mí vivir es Cristo. Y para mí morir es ganancia. Entonces no habrá ni gripe, ni fiebre, ni catarro. Nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Entonces yo estoy, ¿para quién? Para Él. Y Él es el que va a derrotar a los filisteos incircuncisos que me quieran rodear en este tiempo. Porque si yo voy a su presencia como hizo Jonatán, ¿qué dijo? Si Él viene con nosotros, ellos nos van a decir, suban, que los matemos, o nos quieran matar. Él le pidió señales, Él fue preciso. Pero cuando nosotros muchas veces nos enojamos, nos apartamos por la situación que nos toca vivir. ¿Y saben qué es lo que hacemos? No voy más a la iglesia. No voy a esto. No voy a lo otro. Es lo primero que hacemos. Castigamos a Dios cuando no tiene nada que ver. Y saben, muchas veces es muy común escuchar decir, no, yo con Dios todo bien. Lo que pasa es que el pastor, mira, si vos no respetás al que ves, mucho menos al que no ves. Mucho menos al que no ves. Jonatán, ¿qué hizo? Le dijo, Señor, vení con nosotros. Y le dijo a su escudero, Él va a ir con nosotros y nos va a dar la victoria. ¿Y qué sucedió? Algo sobrenatural. No solo que los filisteos entraron a matar entre ellos, sino que hubo un gran terremoto. Y después dijo Saúl, ¿quién es el que falta? ¿Quién es el que fue? ¿Quién es el que está peleando? ¿Y saben cuántos eran? 2. A mí siempre me quedó la palabra del profeta cuando vino el año pasado y dijo, cuando el Señor encuentra a alguien que le cree, Él va a hacer historia. Él dijo, y en ustedes encontré un corazón que me cree. Nosotros no tenemos nada, pero ¿saben a quién tenemos? Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Seguimos y vamos a otra historia. Vamos a Segunda de Reyes 18. Y vamos a leer 18:3. Vamos a hablar de quién, de Ezequías. Días pasados, el día jueves creo, al viernes, porque no es jueves, el pastor hablaba del hijo de Ezequías. Pero él mencionaba lo que había hecho Ezequías. Había destruido los baales, los ídolos, las imágenes de Aserá. Había destruido toda la idolatría. Había hecho lo bueno y dice que no había habido como él, ni antes ni hubo después, un rey que gobierne como lo había hecho Ezequías. Y acá Ezequías ya había derribado todos esos baales. Pero ¿saben? Cometió un error. Perdón. Cometió un error como muchas veces nos suele pasar a nosotros. Amén. Y acá dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David.
lo compara ¿con quién? Con David. El capítulo, vamos a ver 19 ahora, pasamos al 19. Verso 1 al 7 leemos. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa. Porque ¿saben qué pasó? Yo lo marqué, pero se lo voy a contar. ¿Saben qué pasó? El rey había hecho lo bueno. Pero aún con eso no le bastó. El rey de Asiria vino a sitiarlo porque estaba llevando como esclavos a todos. Y lo quería llevar al pueblo de Judea. Así que, ¿qué hizo? Él le dijo, no quiero tener problemas. Y le pedía impuestos y cada vez le cobraba más alto. Y él se quedó como quien dice en calzoncillos. Porque ¿saben qué hizo? El templo de Jehová estaba lleno de oro. Sacó hasta las cerraduras. ¿Para qué? Para darle al rey asirio. Para que, yo quiero estar en paz, porque el rey de Asiria había derrotado a todos los pueblos, venía matando a todos y él tuvo temor. Le tuvo temor a un enemigo que estaba derrotado. Y acá yo es donde quería compartir las dos historias. Jonatán no se quedó con el temor que se quedó el padre. Y Dios le dio la victoria. Ezequías que tuvo temor. Y quedó, dice que hasta había hambre. Las mujeres iban a parir y no tenían fuerza. Porque él hasta el agua le había sitiado el rey de Asiria. Entonces, él le daba. Y eso lo comparé a muchos de nosotros. No, él es bueno. Vamos a poner un ejemplo. Y me pide esto, bueno, tomá. Cuando nosotros hacemos alianza con el enemigo, o con lo que operan las personas que nos rodean muchas veces. Yo la otra vez le decía a una hermana, que cuando nosotros ponemos límites en nuestra casa, en nuestra vida, muchas veces nos quedamos con nuestro marido al lado nada más. ¿Por qué? Porque si yo soy el dueño de mi casa, en mi casa se va a hacer lo que yo digo, le guste o no le guste a los que me rodeen. Hablo por los hijos, los adolescentes. Entonces, cuando pongo límites, ¿qué hacen? No, pero yo no pongo límites, porque no, él es bonito y me trae los amigos y hace cualquiera, él se toma una cerveza, no, él no es malo cuando se toma. Y entonces yo empiezo a hacer alianza con el enemigo. ¿Y Ezequías qué hizo? Hizo alianza de algún modo. Y eso lo dejó sin nada. Y no solo a él, sino a todo el pueblo. Y vino y lo amenazó. Me voy a llevar la gente, porque ya no tenía más ni caballos. Dijo, me llevo la gente. Y entonces ahí Ezequías, ¿qué hizo? Rasgó su vestido. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por situaciones límites en nuestra vida y entonces corremos al Señor. Mientras que antes habíamos visto la mano de Dios sobre nuestra vida, habíamos visto lo sobrenatural. Ezequías lo había visto. Todos hablaban del reino de Judea. Pero que él se apartó en ese tiempo del Señor. Quiso, no porque no adoró a Jehová, sino porque con el enemigo quiso hacer alianza. ¿Y cuál es el mensaje? Determinarte en el Señor. No, con el enemigo no tenés que hacer alianza, porque él tiene ese único objetivo: es sacarte del propósito, es robarte la bendición, es matar tus generaciones. Él a eso viene. No es que él viene, no, pero estamos confundidos los cristianos. ¿Saben por qué? Porque hacemos cualquiera y venimos al Señor y Él nos perdona. Y nosotros creemos que el diablo es igual, pero Él te destruye. ¿Y qué pasó con Ezequías? Rasgó sus vestidos, clamó a Dios. Y hoy clamamos porque mañana vienen a llevarnos por esclavos. Nos van a invadir. Este rey va a venir, nos va a invadir, nos va a sacar hasta el hambre que tenían, porque ya no tenían otra cosa.
más que el hambre. Pero cuando Ezequías clamó a Jehová, ¿saben qué pasó? Dios habló a través del profeta Isaías y le dijo: yo voy a estar con ustedes. Yo voy a destruir a sus enemigos, a esos que se levantan en contra de tu vida. Yo los voy a destruir. Pero para que Dios lo destruya, tuvo que pasar algo. ¿Y saben qué fue, mis hermanos? Se determinó, clamó al Señor, pidió perdón por sus pecados, por haberse desenfocado, por haberse ido a querer hacer alianza con el enemigo. Entonces Dios le dijo: yo lo voy a exterminar. Yo voy a enviar un espíritu de confusión en la noche. ¿Y saben qué pasó? Dicen que los asirios se mataron entre ellos. Y cuando el rey se despertó que iba a invadir, vio que estaban todos muertos. Y aún el Señor le dijo: y él se va a confundir, va a volver a su tierra. Y así pasó. Y cuando fue a su tierra, entró en el templo donde adoraban a los dioses de ellos. Dicen que sus propios hijos lo mataron. Y acá hay dos cosas para recordar. Si no nos arrepentimos, si no clamamos al Señor, los propios enemigos nos van a destruir como al rey de Asiria. Esta mañana, mi amado, yo vine a decirte: tenés que determinarte. Porque si vos le crees al Señor, Él va a hacer que venga un terremoto como pasó con los filisteos. Él va a enviar confusión contra tus enemigos. Pero Él es el que los va a derrotar. No creas que vos vas a poder. Porque la palabra es clara y dice: separados de mí, nada podés hacer. Muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza. Ay, no, pero él es así, no es malo. No, yo hago esto, pero no. Sin Él no podemos. Tenemos que ir a la fuente que es el Señor, clamarle a Él, porque Él hace lo sobrenatural. Él te da fuerzas nuevas, Él renueva tus fuerzas, Él le da fuerza al cansado y aún a los que no tienen ninguna. Amén. Tomemos la palabra, confiemos, creamos. Jonatán le creyó al Señor y dice que ¿qué? El Señor le dio la victoria. Amén. En esta mañana vengo a decirte: si te determinás, si pedís perdón por tus pecados, el Señor va a derrotar a tus enemigos. El Señor te va a dar la victoria. Y si es necesario, va a hacer que el enemigo se confunda. Va a venir un terremoto. Lo sobrenatural va a acontecer. Pero la victoria es tuya. La victoria es tuya. Porque en el libro de Juan dice: amado. Así nos habla el Señor. Amado, yo deseo. El Señor tiene un deseo en su corazón, y es bendecir a su pueblo, es prosperar a su pueblo, es que andemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Si no sos bendecido, examinate. Hay algo que estás haciendo mal, hay algo que estás hablando de más, hay algo que sucede en tu vida. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es una manera para determinarte, mi amado. ¿Que hay problemas? Sí. A nosotros nos sobran problemas. Para nosotros no es fácil. Pero ¿saben? Como Jonatán, con su escudero, vamos. Porque ¿sabes qué? El Señor nos va a dar la victoria. El Señor, si es necesario, va a enviar un terremoto y los enemigos van a ser derrotados. Es creerle. Es creerle. Porque yo tengo enemigos. Ustedes pensarán: ay, los brujos, sí. Aparte de eso, ¿saben cuál es? El desánimo, el desaliento. El que vos pones un mensaje y no te contestan. El que te faltan el respeto de esa manera. El que no te honren. Porque honra no es que te den un regalito. Honran también el respeto. Entonces muchas veces querés hacer cosas y sentís de parte de Dios un montón de cosas que Dios quiere hacer y no puede.
veces viene la enfermedad, como digo, el desánimo, el desaliento, las situaciones cotidianas. A veces nos parece que vos te pones contento y decís, ay, se acomodó el cuadro y de algún lado se te descuelga. Siempre. Pero ¿saben una cosa? Yo confío en el que me llamó, aquel que me dijo, aquel que dijo, yo necesito un corazón dispuesto, un corazón que me crea. Jonatán le creyó y yo quiero ser ese Jonatán en esta mañana. Y quiero preguntarte, ¿cuántos en esta mañana han creído en esta palabra? ¿Cuántos se vieron identificados como Ezequías? Porque Ezequías hizo lo bueno. Vinimos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, derribamos los ídolos. Pero cuando viene ese enemigo que fue derrotado, hacemos alianza. Y entonces empezamos a perder todo lo que el Señor nos dio. Porque el templo estaba lleno de oro. Ni agua tenían para tomar. Y vino el hambre y vino la desesperación. ¿Por qué? Por hacer alianza con el enemigo. El enemigo quiere sacarte hasta las ganas de comer. El enemigo quiere destruirte. Nunca, pero nunca, nunca hagas alianza con el enemigo. Reconocete en esta mañana. Si tal vez, a lo mejor, le llevaste más impuestos. Como hacía, cada vez le subía más el impuesto, lean la historia. Cada vez le subía más, le subía más, le subía más. ¿Y qué hacía? Él hacía alianza, quería mantener la paz. Y muchas veces nosotros en nuestra casa, para tener paz, hacemos alianza. No hagas alianza con el enemigo. Él quiere destruirte. Él viene por vos y por tus generaciones. Pero cuando él se reconoció, ¿qué pasó? El Señor le dio una gran victoria. El Señor envió un espíritu de confusión. En la Biblia está lleno de ejemplos. ¿Saben qué tenemos que hacer? Creerle. ¿Que es fácil? No es fácil. Yo supongo que en ese momento de desesperación no debe haber sido fácil. Para Jonatán tampoco debe haber sido fácil pararse ante esa situación. Pero ¿saben? El reino de Dios lo arrebatan los valientes, esos que le creen, no cuando ven, cuando no ven. Porque la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no estás viendo. En tu casa es un desastre, está todo destruido. Ay, pero mi Dios puede suplir a todas las cosas. Porque lo que Él me dijo, ni una tilde de lo que me dijo va a faltar. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Eso que Él me dijo, Él lo va a hacer en esta casa. Él va a traer a estos ministros para nosotros. Tal vez ustedes ni lo conocen, pero son gente que realmente, si no los mueve la mano de Dios, para nosotros sería imposible. Somos una congregación muy pequeña. Nosotros nunca le decimos, siembre, pacte, ni al liderazgo. Usted tiene que poner para arreglar el techo, usted tiene... Nunca. Y Dios ve esa cosa. Entonces Dios mueve su mano. Entonces Dios envía a sus siervos. Entonces, créanle a Dios. Créanle a Dios. Porque Él va a derrotar a los filisteos, a los asirios, a los que se quieran levantar en tu vida. Él los va a derrotar y te va a dar una gran victoria. Si el Señor te habló, ponete de pie esta mañana.